Buenas a todos y bienvenidos a este episodio de nuestro podcast, donde hablaremos sobre las teorías nacidas en la Escuela de Frankfurt y en cómo gracias al análisis social que hicieron podemos determinar aquello que afecta a nuestra percepción de las cosas y cómo podemos generar nuestras propias perspectivas ante ciertas problemáticas. La Escuela de Frankfurt nace en 1923 como una institución de investigación social, donde surge el cuestionamiento al carácter afirmativo de la sociedad. Ante esto, la escuela busca las respuestas que le permite desarrollar el por qué pasa esto, siendo el resultado de la industria cultural y todo el impacto que genera en ella, siendo capaz de inhabilitar los nuevos criterios y críticas de un individuo que está inmerso en ella. Esto lo desarrollaremos más adelante. El sociólogo y filósofo Max Horkheimer reunió a los intelectuales quienes conformarían los principales autores de la Escuela de Frankfurt, quienes fueron Theodor Adorno y Herbert Marcuse. Jürgen Habermas también fue parte importante de esta coalición, pues, aunque por muchos fue el último en integrarse al instituto, hizo bastantes planteamientos muy importantes que servirían como objeto de estudio más adelante. Horkheimer tuvo la primera formulación de la teoría crítica, haciendo hincapié en las formas de manipulación presentes en las sociedades capitalistas. Su teoría defendía la relación entre el conocimiento y el contexto social en posesión de los fundamentos de la teoría tradicional que pretendía adjudicarse un valor neutral al margen de la realidad social. Los principales personajes que tomaron por referencia para la elaboración de sus teorías fueron Hegel, Marx y Freud. Uno de los trabajos surgidos en esta escuela fue la denominada teoría crítica. Consistía en reinterpretar las ideas marxistas y generar un nuevo cuerpo teórico, contrario a la corriente de pensamiento basada en los postulados del positivismo. Cabe destacar que el marxismo integra una filosofía que estudia las contradicciones que existen en la sociedad. Fue formulada en la EDF como una crítica a la teoría tradicional y a la moral y cultura occidental. Su primera formulación de esta teoría crítica fue realizada por Max Horkheimer en 1937, un trabajo titulado Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Entre los principios más importantes que integraban la teoría crítica se encuentra la oposición a la separación de la realidad y el sujeto. Según esto, cualquier conocimiento está relacionado con el contexto histórico y con la experiencia, por lo que no existiría una teoría pura aplicable a toda la historia. Esto conlleva que la ciencia y el conocimiento sistematizado evolucionan siguiendo los cambios sociales. La teoría crítica, por lo tanto, da la máxima importancia al contexto social y se muestra contraria a cualquier tipo de teoría cerrada. Para los partidarios de esta teoría crítica, la ciencia se había constituido en relación a los cambios sociales. De esta forma, cada momento histórico determina el conocimiento y los objetos de ese conocimiento. Esto tuvo por consecuencia que los teóricos de la EDF mostraron un gran interés por el contexto social y que tratan de influir en él mediante sus obras. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt quiere así abrir los ojos a los hombres que viven muy por debajo de sus posibilidades materiales y espirituales. Recordarles que ellos mismos son los que tienen que transformar su propia vida y hacerles ver que esta transformación humana solo se puede lograr mediante una aniquilación práctica de las relaciones económicas y sociales alienadas, inhumanas. Teoría crítica y positivismo. Esta teoría también era contraria al positivismo lógico. Ese rechazo se manifestaba en dos niveles diferentes, el social y el teórico cognitivo. En el caso social, los teóricos de la EDF consideraban que la ciencia dependía de los intereses intratómicos de la investigación de la orientación que los autores decidían. Además, también afirmaban que los conocimientos estaban condicionados por la dinámica social. En el plano teórico-cognitivo, los partidarios de la EDF rechazaban la postura del positivismo sobre la separación entre el sujeto y el objeto que éste observa. Los positivistas pensaban que los investigadores no debían involucrarse en el asunto que estuvieran estudiando para que el resultado sea objetivo y cierto. La teoría crítica, por el contrario, señalaba que esa postura provocaba que se perdiera el aporte del sujeto a la ciencia. Con ello, los hechos se vuelven absolutos y, por lo tanto, se consolida el orden establecido. Por otro lado, debemos mencionar el trabajo de Habermas, en donde su obra tiene relación con la teoría crítica.
sus planteamientos muestran algunas diferencias significativas frente a sus predecesores. A diferencia de Marx, Habermas sostiene que el cambio social tiene que presentarse en un ámbito teórico, en el campo de la comunicación y en el entendimiento entre los individuos. En este sentido, sus planteamientos se acercan a los presentados por Adorno y Horkheimer. Adorno, mientras tanto, defendía su idea de que el pensamiento estaba relacionado con las condiciones sociales del momento en cuestión. Además, afirmaba que el ser humano debía cambiar su perspectiva para ser capaz de mejorar la situación social. Habermas no duda en tomar como punto de partida de su teorizar la hipótesis práctica de la posibilidad de llegar a construir un día una sociedad verdaderamente racional. Pero, ¿a qué se refiere con verdaderamente racional? Pues, nos tenemos que remontar al pasado para ir haciendo una recopilación de lo que nos trae la Escuela de Frankfurt, para llegar a un concepto limpio de lo que es construir un criterio racional. Podemos empezar mencionando como la irracionalidad aquello que nos trajo el nazismo, donde hubo sufrimiento, asesinatos, holocaustos, entre otras cosas negativas. Con todo esto, los autores tuvieron tiempo para analizar este fenómeno como un producto de una situación de irracionalidad, típica de la sociedad moderna industrializada. Lo más curioso de todo es que el hombre que crece en esa sociedad ni siquiera es consciente de la irracionalidad en la que está inmerso. A todas estas, Horkheimer, Marcuse y Adorno han decidido estudiar esta razón bajo distintas denominaciones: la razón instrumental, la razón unidimensional y la razón identificante. Hablaremos sobre la razón instrumental, que es la razón subjetiva, en donde los autores nos explican básicamente que aquí se emplean medios para llegar a un fin específico, y se refiere a la utilización de estos medios para alcanzar un propósito determinado. Es el uso racional y estratégico de los recursos disponibles para lograr este objetivo. Se refiere a la relación utilitaria con el mundo. Si el mundo que está afuera es externo a las personas en tanto naturaleza como objeto, yo, ser humano, puedo transformarla sin importar los valores. Esta relación va de la mano también con lo que sería el avance técnico o el científico. Sin este avance, en realidad, encubre aspectos negativos si se basa más que nada en lo útil, donde los valores quedan por fuera. La racionalización se refiere al proceso a través del cual la razón instrumental se convierte en el principal medio de control y dominación en la sociedad moderna. Este proceso implica la subordinación de los aspectos subjetivos y creativos de la vida humana a la lógica de la eficiencia y el cálculo, lo que puede llevar a la alineación y la pérdida de autonomía individual. La racionalidad instrumental, que es la que domina el pensamiento de esta sociedad de estudio, lo que tiene característico es que separa a la naturaleza con respecto al ser humano, como si fueran dos órdenes completamente diferentes de este ser humano. Lo que hace es, mediante avances técnicos científicos, aprovechar esta naturaleza de modo útil, pero dejando de lado valores y la moralidad. Asociado a esto, la racionalidad, que es la manera de actuar, invade el espacio y entramos en una instrumentalización del arte. Esta instrumentalización empieza a predominar en los medios de comunicación y básicamente son vistos también de manera negativa por la EDF, porque básicamente los medios de comunicación, en su época era la televisión, radio y periódicos, lo que hacen es anestesiar al ser humano y su pensamiento crítico, impidiendo la reflexión y la crítica. Por eso, la EDF se va a oponer rotundamente a la racionalidad reflexiva, y con toda la razón, pues ellos buscan que la sociedad progrese mediante la reflexión y el criterio propio, en momentos de crisis, en donde predomina la razón objetiva para poder evaluar las situaciones de manera individual y cuestionarse los planteamientos que nos ofrecen entes mayores. Por esto mismo, ellos decidieron llamar teoría crítica al planteamiento que hacen, pues siempre ha de parecer crítica, ya que ella misma está en un contorno alienado y alienante, para no caer en el mismo vicio que trata de superar. Racionalidad comunicativa. Por otra parte, la Escuela de Frankfurt aboga por la racionalidad comunicativa, lo que significa que está orientada hacia el diálogo y el entendimiento. Es una teoría que busca establecer una forma de comunicación libre, de distorsión o manipulaciones, la cual los participantes puedan alcanzar un entendimiento mutuo y tomar decisiones racionales basadas en argumentos válidos y aceptados por todos.
Los miembros de la Escuela de Frankfurt exploran temas como la alienación del individuo en la sociedad capitalista, la manipulación de las masas a través de la propaganda y la tecnología, y la opresión social y económica. Su enfoque crítico y multidisciplinario les permite analizar el funcionamiento del sistema capitalista desde diferentes perspectivas, incluyendo la sociología, la filosofía, la psicología y la teoría política. En síntesis, podemos observar cómo estos intelectuales pudieron analizar y cuestionar las teorías marxistas tradicionales, buscando comprender los aspectos sociales, culturales y los políticos del capitalismo y su influencia en la sociedad. Además, se interesaron en la relación entre la cultura y el poder, y cómo la cultura popular y los medios de comunicación podían ser utilizados para mantener y perpetuar las estructuras de dominación existentes. Criticaron el concepto de industria cultural, argumentando que los productos culturales producidos en masa promovían la conformidad y la alienación en lugar de fomentar el pensamiento crítico. La Escuela de Frankfurt buscaba profundizar en el análisis crítico del capitalismo y su impacto en la sociedad a través del estudio de temas como la cultura, el poder, la alienación y la dominación social. Su legado ha influido en numerosas disciplinas académicas y ha generado debates significativos sobre las estructuras sociales y políticas contemporáneas. Esperamos que les haya gustado esta sección y que les haya servido de reflexión, así como a nosotros. Síguenos para más y no te pierdas nuestro próximo episodio.